Celebramos la fiesta del Corpus Christi. Con esta fiesta termina, diríamos, el ciclo pascual. 3 fiestas hemos celebrado: Pentecostés, la Santísima Trinidad y el Corpus Christi. La Santísima Trinidad, que nos presenta la imagen de Dios, y Corpus Christi, que nos presenta la Eucaristía como sacramento del camino del cristiano. Yo prefiero llamarlo la fiesta de la Eucaristía que no del Corpus Christi, por las resonancias históricas que tiene. La Eucaristía, como veremos en el Evangelio, es un sacramento que nace de la reflexión en torno a una cena pascual que probablemente Jesús celebró con sus apóstoles y que nos cuenta el Evangelio de Marcos. Pero a lo largo de la historia de este sacramento de la Eucaristía son muchas las adherencias que se han ido de alguna manera pegando a la comprensión en cada momento de la historia. Por eso el Concilio Vaticano II, que fue una llamada a volver a los orígenes, probablemente de nuevo tendríamos que volver a esos orígenes de la Eucaristía. Y volver a esos orígenes significa recuperar la mesa, recuperar ese pan y ese vino, y dejarnos de otras historias que pueden haber empañado y empañan la comprensión y la vivencia del sacramento de la Eucaristía. Fiesta del Corpus Christi, ciclo B, 2 de junio de 2024. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés bajó y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todos sus decretos. Y el pueblo contestó con voz unánime: cumpliremos todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés escribió todas las palabras del Señor. Se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte y 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes de los hijos de Israel ofrecer al Señor holocaustos e inmolar novillos como sacrificios de comunión. Tornó Moisés la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después tomó el documento de la alianza y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado con vosotros, de acuerdo con todas estas palabras. Alzaré la copa de la salvación invocando tu nombre, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Alzaré la copa de la salvación invocando tu nombre, Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tienda es más grande y más perfecta, no hecha por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado. No lleva sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia, y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los profanos, devolviéndoles la pureza eterna, cuánto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu Eterno se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas para que demos culto al Dios vivo. Por esa razón es mediador de una alianza nueva. En ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza. Así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua? Él envió a dos discípulos diciéndoles: Id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo, y en la casa en que entre, decidle al dueño: el maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparádnosla allí. Los discípulos se marcharon. Llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el Monte de los Olivos. La primera lectura es del libro del Éxodo. Nos encontramos al pueblo de Israel, camino de la tierra prometida, en ese lugar central, fontal, ese lugar fecundo para la historia de Israel que es el Sinaí. Ahí vemos a Moisés como el personaje central y el texto está comprendido entre dos afirmaciones. Una, el inicio, después de que Moisés baja del monte Sinaí y les cuenta todas las palabras y decretos que Yahvé les ha dado. Y el pueblo contesta con voz unánime: cumpliremos todas las palabras que ha dicho el Señor. Es un compromiso que asume el pueblo. Y al final la segunda afirmación. Y en medio vamos a ver un sacrificio. La segunda afirmación es: haremos todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos. Cumpliremos todas las palabras que ha dicho el Señor al inicio y haremos todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos. Este es el compromiso del pueblo de Israel. Y para ratificarlo, Moisés pone por escrito todo esto. Y aparece un signo, el signo de la sangre. Esa sangre que Moisés, en ese sacrificio de holocaustos e inmolación de novillos, propio del Antiguo Testamento, toma la mitad de la sangre y la pone en vasijas, y la otra mitad la derrama sobre el altar. Y después toma el documento de la Torá, documento de la alianza, lo lee al pueblo que él había puesto por escrito, y el pueblo responde lo que hemos dicho. Pues bien, es una llamada a vivir la Eucaristía y a cumplir lo que el Señor en la Eucaristía nos está diciendo, y anticipado en este caso por este sacrificio y esta acción de Moisés en el Antiguo Testamento. Es muy importante que veamos cómo la palabra de Dios está, en este caso, vinculada total y absolutamente a la Eucaristía, que es la manera como nosotros la celebramos. Primera parte, la centralidad de la palabra de Dios, y la segunda parte, ese pan y ese vino que se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. La carta a los Hebreos, esa reflexión teológica ya tardía, fundamentalmente en torno a ese sumo sacerdote que evoca evidentemente la figura de Jesucristo. Ahí vemos cómo ese Antiguo Testamento se va a actualizar. Ya no se trata de sacrificios de machos cabríos y ni de becerros. Es la propia vida de Jesús que entra en ese santuario de una vez para siempre y consiguiendo la liberación eterna. Es un sacrificio único. Y ese sacrificio único que nos va a suponer esa sangre de Cristo que se ofrece para purificar nuestra conciencia de obras muertas, para que demos culto al Dios vivo, al Dios de la resurrección. Por eso Jesús se convierte en el mediador de la nueva alianza. Hemos visto la antigua alianza en el texto del Éxodo y ahora vemos esa nueva alianza, que significa que una muerte ha redimido los pecados cometidos durante la primera alianza y para que podamos tener una promesa eterna. Como vemos,
Estamos actualizando ese sacramento de la Eucaristía, como decía al inicio. Y finalmente el Evangelio de Marcos, en la primera parte, nos cuenta todos los preparativos de la Pascua. Al llegar el día de los ácimos, el Cordero Pascual, Jesús que les da unas instrucciones a sus discípulos y ahí se encuentran en esa sala alta, el cenáculo, para comer la Pascua con sus discípulos. Mientras comían, es la segunda parte del texto, tomó pan, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y después el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Esta es mi sangre de la alianza que se derrama por muchos. Y termina, en verdad os digo que no volveré a beber el fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Y de ahí se marcharon a Getsemaní, al monte de los olivos. Pues bien, este es el texto original, originante. Estos son las raíces de la Eucaristía. Y a partir de esta comprensión, como decía al inicio, probablemente hemos, durante la comprensión histórica de este sacramento, le hemos adherido cosas que en cierto modo nos han podido ocultar el significado profundo de una mesa partida y compartida entre Jesús y sus discípulos, en los cuales se reconocen. Esto es una llamada a que reflexionemos. Quizás el oro y la plata sobra en la veneración de la Eucaristía y faltan corazones solidarios y profundos. De ahí que la Iglesia en estos últimos tiempos ha querido unir el Día de la Caridad y del Amor, de la caridad fraterna y de la solidaridad al Corpus Christi. Porque no se entiende el Corpus sin solidaridad y justicia. No se puede entender la Eucaristía si no es con un partir y compartir, sobre todo con aquellos que más lo necesitan. La lectura del Éxodo ratifica la primera alianza en un escenario solemne. Dios ha establecido un pacto con el pueblo de Israel en el Sinaí, que es comunicado al pueblo por Moisés. El pueblo acepta ante Dios las condiciones. Haremos todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos. Luego viene un sacrificio de comunión en el que se sacrifican unos novillos y con su sangre se rocía al pueblo, acompañando con estas palabras: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado con vosotros. La fiesta de la Pascua es clave para actualizar tanto la alianza del Sinaí como las cláusulas de la ley que lleva asociada. La lectura de la carta a los Hebreos supone un tránsito desde la primera a la nueva alianza, de la mano de Jesucristo. Este paso es fundamental para entender la obra salvadora del Hijo de Dios y para comprender el significado de la Eucaristía. Hebreos habla, como hace el Éxodo, de sacrificio y de sangre. Hay, por tanto, relación entre ambas. El autor de la carta a los Hebreos explica la renovación de la antigua alianza y la ratificación por parte de Jesucristo. Este hecho supone algo nuevo dentro de la continuidad que conlleva una alianza nueva, la promesa de una herencia eterna, un nuevo mediador, Jesucristo, el mediador de la alianza nueva, y sacerdote Jesucristo, sumo sacerdote, y una víctima nueva, no de animales, sino de entrega personal de Jesucristo, y finalmente una ratificación de la nueva alianza, en la sangre del que es mediador, sacerdote y víctima al mismo tiempo. Respecto al Evangelio, aquella noche, fuera o no una cena ritualmente pascual, Jesús hizo y dijo cosas que quedarán grabadas en la conciencia de los suyos. Con toda razón se ha recalcado el «haced esto en memoria mía». Sus palabras sobre el pan y sobre la copa expresan la magnitud de lo que quería hacer en la cruz: entregarse por los suyos, por todos los hombres, por el mundo, con un amor sin medida. Su muerte, pues, tiene el mismo sentido que Jesús quiere darle. No pretendió que fuera una muerte sin sentido,
No es cuestión de decir que quiere morir, sino que sabe que ha de morir, para que los hombres comprendan que solamente desde el amor hay futuro. La Eucaristía, pues, es el sacramento que nos une a este misterio de la vida de Cristo, del Dios mismo, que nos la entrega a nosotros de la forma más sencilla.